Capítulo 438. Desgracia de violencia sangrienta. Yu Yanmei había derramado por completo su compostura fría, aferrándose tenazmente a Lu Yao mientras se retorcían juntos. Tan ligero como las tragas, tan suaves como los orioles, Lu Yao había logrado aguantar hasta que el aroma del aliento jadeante de una hermosa mujer flotó para él, seguido de lo que sonaba como un gemido acogedor. En ese instante, explotó como gasolina que se encontraba con una chispa. Los ojos de Lu Yao estaban inyectados en sangre, y su cabeza se sentía algo pesada. Esto no fue algo que pudiera ser suprimido por pura fuerza de voluntad, sino más bien una sed derivada de los deseos genéticos innatos. Ya no se preocupaba por nada más. Lu Yao guardó su brazalete de tobillo en una burbuja espacial y recogió el flexible Yu Yanmei, saltando hacia el Palacio de Estanque Orchid, del lado este con algunos límites. La dowager de la emperatriz, al presenciar esta escena, sabía lo que sucedería después y estaba lleno de un intenso odio. La trama antídoto más cliché en cada libro de cuentos. Se suponía que este premio era mío para disfrutar. Lu Yao, cómo lamento no haberte matado antes. Su alma divina fue destruida, su cuerpo dorado se hizo añicos, incapaz de pararse mientras observaba que todo se desarrollaba sin poder. Pronto, en medio de las maldiciones venenosas de dowager de la emperatriz, se podían escuchar sonidos débiles de los gritos sorprendidos de una mujer. Los gritos eran tiernos y dulces, llenos de deleite de los deseos cumplidos y la euforia del alivio final. La emperatriz de la emperatriz despreciaba profundamente su etapa de refinación de alto espíritu. Tan distintos fueron esos sonidos a pesar de la distancia. Abrumado con una furia extrema, la sangre se roció de sus fosas nasales, exacerbando aún más sus heridas. En ese momento, en comparación con las brutales lesiones físicas, el daño a su alma divina causada por su espíritu destrozado fue la herida más severa de todas. Acompañado por el volumen cada vez más urgente y creciente de los gritos de la mujer, era como si miles de agujas estuvieran perforando en el cerebro de la dowager de la emperatriz. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia, Liao, que sostuvo su mano por encima de sus ojos para sombra, mirando una franja lejana de tierra rosada, y le preguntó con fusión, ¿qué es eso? Es el trabajo de un poder de refinación espiritual. Liao ya sacudió la cabeza a la cabeza, no estoy seguro, pero no podemos intervenir. Simplemente no queremos causar más problemas a nuestro hermano menor. Luego, mirando hacia abajo, suspiró, necesitamos trabajar aún más duro. La próxima vez, debemos luchar junto a nuestro hermano menor. Mientras las hermanas hablaban, la dirección del muro distante de la ciudad se llenó con el estruendo de fuego de cañón, y numerosos guardias de mercurio marcharon al unísono hacia la ubicación. El sonido de sus pasos hizo que la tierra temblé ligeramente. Li Pei, escuchando la conmoción, sacó la cabeza del tanque y después de una mirada dijo, los 3 bisabuelos de la corte imperial están presionando con fuerza el ataque. Estos guardias de mercurio se apresuran a prestar apoyo. Las 3 mujeres sintieron que los 3 bisabueladores fuera de la ciudad tuvieron un momento difícil. Habían estado adentro durante tanto tiempo, pero el enemigo ni siquiera había violado la puerta principal. Liao ya miró al tanque y le preguntó, ¿cómo están el líder de la secta Zhang y su discípulo? Li Pei sacudió la cabeza con un suspiro, todavía solo pueden mover los ojos. Parece que pasará algún tiempo antes de que puedan recuperarse por completo. Liao ya hizo clic en su lengua. Bloquear todos los puntos de apertura de un gran maestro innato únicamente con un verdadero y mantenerlo durante tanto tiempo. El cultivo de la emperatriz de dowager es realmente aterrador. Como cabría esperar del beneficiario del apoyo de una nación. Li Pei parecía preocupado. La emperatriz dowager es muy difícil de manejar. Me pregunto cómo le va a mi esposo. Liao ya la consoló suavemente. No te preocupes. Mi esposo tiene innumerables tácticas bajo la manga, seguramente ganará. A pesar de las palabras de Liao Ya, Li Pei permaneció inquieta y frunció el ceño. No sé por qué, pero tengo la sensación de que algo malo le va a pasar a mi maestro, como si hubiera una calamidad que involucre sangre. Esta fue una pista dada por una siniestra percepción de sentido divino. Liao Ya puso su mano sobre el hombro de Li Pei con plena confianza. Confía en Lu Yao.
definitivamente cuidará bien al gran maestro Yu. El Palacio de Estanque Orchid, donde Lu Yao trajo a Yu Yanmei, fue el primer emperador de la Cámara de Sueño de Yin. Su magnificencia no es evidente. Este palacio estaba construido principalmente de metal y piedra. La característica más llamativa es una enorme cama de bronce, de 10 metros de largo y ancho. Lo rodeaban se encontraban cortinas colgantes, entre las cuales dos figuras estrechamente entrelazadas podían vislumbrar, nada menos que Lu Yao y Yu Yanmei. En este momento, ambos estaban empapados en sudor y ya habían regresado a sus sentidos. El ambiente era algo incómodo. Cuando Lu Yao recuperó la conciencia, sostenía los tobillos redondos y lisos de la mujer elegante. Las plantas de sus pies eran delicadas, y sus tobillos eran elegantes. Su piel estaba llena de sudor, reflejando una luz suave y melosa debajo de la lámpara de bronce. Habiendo pasado mucho tiempo juntos, Lu Yao había desarrollado un extraordinario cariño por esta hermosa y de buen corazón. Con las cosas ya tan lejos, decidió dejar que su relación progresara más e inmediatamente dijo: «Asumiré la responsabilidad». Después de hablar, se inclinó y besó a la mujer elegante para ser dormida. En este punto, Yu Yanmei no sabía qué hacer. Lleno de pánico, timidez y una sensación de injusticia, solo podía cerrar los ojos y fingir dormir. En circunstancias normales, ella ya habría dibujado su espada y matado al filandrino. Pero después de la compañía prolongada, beneficiándose de innumerables favores de Lu Yao y presenciarlo de que cree un milagro tras otro, Yu Yanmei tenía una opinión muy alta de Lu Yao, y se encontró no tan enojada como abrumada por la vergüenza. Justo cuando estaba agonizando por la situación, Lu Yao se inclinó y la besó. Yu Yanmei estaba extremadamente nervioso, sus largas pestañas se sacudieron involuntariamente, maldiciendo en su corazón que este joven descarado tenía la audacia de besarla. Pero pronto se dio cuenta de lo que era la verdadera audacia, ya que no solo la besó una vez, sino que inmediatamente la siguió recogiéndola nuevamente y cayendo. Esta vez, Yu Yanmei ya no podía fingir dormir y apresuradamente extendió la mano para detener las acciones de Lu Yao, regañando: «Tú, no has hecho lo suficiente todavía. Bájate». Su voz llevaba un toque de sollozo, y Lu Yao se levantó de mala gana y lentamente. Yu Yanmei se dio vuelta apresuradamente para vestirse. Su cuerpo de porcelana rápidamente ocultó. Lu Yao dio un paso adelante para ayudar, pero justo cuando recogió una correa de barriga, fue golpeado de la habitación por el revés de Yu Yanmei. Habiendo perseguido al filandrino, la señora finalmente podría vestirse en paz. Su mente todavía estaba en el caos, pero inexplicablemente, cortó las hojas manchadas de sangre y las dejó cuidadosamente a un lado. Yu Yanmei se solucionó rápidamente, volviendo al elfo de la luna puro y de otro mundo que era. Al salir de la habitación, Lu Yao estaba esperando en la puerta. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Yu Yanmei habló primero: «Lu Xiaozi, lo que sucedió fue solo porque no tuvimos otra opción en un momento de desesperación. Vamos a tratarlo como un sueño y olvídalo para siempre». Lu Yao se negó rotundamente, riendo al decir: «¿Cómo podría olvidar? Definitivamente asumiré la responsabilidad. Si estás demasiado avergonzado, iré a hablar con Li Pei». «Detener». Tan pronto como Yu Yanmei escuchó esto, ya no podía mantener su comportamiento compuesto y dijo en pánico: «Para hablar de eso, ¿quieres avergonzar a alguien a muerte? Este asunto es conocido solo en el cielo, la tierra y nosotros dos. Absolutamente no ser conocidos por una tercera persona». Yu Yanmei miró con una expresión seria, pero en su urgencia, olvidó que en realidad había una tercera persona presente. Fran había estado dentro de la espada del lago todo el tiempo, viendo que todo se desarrolla. Ella despreciaba profundamente al caballero santo por un tiempo y luego se quedó en silencio. Sus ojos parpadeaban como si estuviera tramando algo. A Yu Yanmei le tomó un gran esfuerzo persuadir a Lu Yao para que abandonara la idea y la promesa de mantener el secreto. Luego, ella le recordó: «Deberías cuidar primero el problema de la emperatriz Dowager. Parece que tuviste algo que querías preguntarle». Lu Yao sacó la tobillera de la emperatriz de la burbuja del espacio-tiempo y dijo indiferentemente: «En realidad, es más o menos lo mismo, ya sea que pregunte o no.
además de la emperatriz de Dovager está ocupada en este momento. Como sucedió, durante su momento íntimo, el único discípulo restante de la alegre Bodhisattva, doncella Jung Qinglan, atiende a la emperatriz Dovager. Lu Yao tenía bastante curiosidad por lo que planeaba hacer. Votar. Capítulo 439. 439. Ser una sirvienta o una criada mientras Lu Yao se estaba dedicando a los placeres. La Dovager de la emperatriz estaba gastando el esfuerzo para estabilizar el daño de su alma divina y para sanar y reparar su cuerpo. Ella solo podía esperar que Lu Yao, preocupado por su belleza, olvidara el tiempo mismo y la dejara fuera de su mente. Pero justo cuando el Dovager de la emperatriz comenzó a ver algunas mejoras, aparecieron abruptamente un par abruptamente delante de su cara. Estos delicados y hermosos pies eran justos y transparentes como si estuvieran hechos de cristal, evidentemente pertenecientes a una mujer. Mirando hacia arriba, vio a la persona antes que ella. No era otra que Jung Qinglan, la santa doncella de la secta alegre y el discípulo directo del alegre Bodhisattva. Jung Qinglan había estado observando por un tiempo, confirmando que la Dovager de la emperatriz no tenía fuerza para resistir, antes de mostrarse con intenciones de hacer algo. Cuando la emperatriz Dovager la vio, fingió compostura y dijo: Jung Qinglan, llévame de aquí de inmediato. Te guiaré en tu cultivo e incluso te ayudaré a asumir la posición del maestro de la secta alegre. Empris Dovager, la forma en que me miraste antes, querías cosechar mi energía. Bien. Jung Qinglan se acercó lentamente, en cuclillas frente al Dovager Empris. No lo niegues, he visto ese tipo de mirada antes. E incluso cosechaste la energía de mi maestro. Como discípulo, ciertamente debería buscar venganza, ¿no? La cara de la emperatriz de la Cardia se oscureció. ¿Qué quieres matarme? Una oportunidad tan buena para matarte, es demasiado lamentable para dejarlo pasar, dijo Jung Qinglan con una sonrisa que no era una sonrisa. Quiero que pruebes lo que se siente al que alguien coseche tu energía. La Dovager Empris se burló. ¿Quieres decir que también has logrado la transformación celestial? Jung Qinglan sacudió la cabeza suavemente. Por supuesto, todavía no he llegado a ese reino, y después de verte con mi maestro, de repente ya no tengo la intención de continuar cultivando la escritura de la Maiden Jade. Luego, señalando al débil rosa en el aire y bailando lentamente, continuó: sin embargo, dado el estado de ánimo y la visión actuales, es apropiado que la Dovager de la emperatriz disfrute de una actuación del baile de demonio celestial de Mahayana Ultimate Bliss. Mientras Jung Qinglan hablaba, comenzó a bailar a un ritmo extraño. Su figura se movió incontinentemente, mostrando la exquisita belleza del cuerpo de una mujer. Además, mientras bailaba, la alegría de voluntad alegre en el aire, ahora guiada, de repente condensada y se hizo aún más rica. Normalmente, el Dovager Empris no sucumbiría fácilmente. Pero en este momento, su alma y su cuerpo divinos estaban gravemente heridos y extremadamente débiles, completamente incapaces de resistir la invasión del baile extasiado del demonio celestial. A medida que los movimientos de Jung Qinglan se volvieron más audaces, el cuerpo de la emperatriz de Dovager se sonrojó en rojo por todas partes, como un camarón cocido. Poco después, dejó escapar un gemido, ya que su esencia vital y su alma divina estallaron. Todo su ser muy visible marchito. Jung Qinglan detuvo sus movimientos. Su expresión se llenó de satisfacción mientras observaba la escena desarrollarse hasta que se acercaron los pasos. Fueron Lu Yao y Yu Yanmei quienes habían venido. Lu Yao había estado al tanto de los pequeños esquemas de Jung Qinglan. Había pensado para sí mismo que si fue testigo de más obscenidades como un medio demonio medio hombre que empuñaba una espada, los golpearía en el acto. Afortunadamente, el efecto visual de la gran alegría en la danza de los demonios celestiales fue bastante agradable, y también hizo que la emperatriz de la viuda experimentara la amarga desesperación de ser cosechado. Mientras tanto, Jung Qinglan se postró apresuradamente, metiéndose las nalgas en un koutob. Lord Lu, estoy dispuesto a unirme a ti, a servir como esclavo y estar a tu disposición. Jung Qinglan claramente lo había pensado. Con su maestro desaparecido, si no quería convertirse en el caldero de otra persona, naturalmente necesitaba un patrocinador.
El hombre que había visto ese día, Lu Yao, era realmente un pilar del cielo. Incluso ser un juguete para alguien como él, ella lo consideraría su fortuna. En este momento, la contemporánea, Known Beauty of the Martial World, ofreciéndose voluntariamente como esclava y traer una secta de primer nivel fue de hecho un golpe de suerte de los cielos. Pero Lu Yao no estaba interesado, su rostro mostraba disgusto. La ambigüedad de género de la secta alegre es demasiado desagradable. Sería mejor si todos simplemente dejaran de existir. Al escuchar esto, Jung Qinglan entró en pánico de inmediato, golpeando la cabeza en el suelo. Lord Lu, la escritura de Jade Maiden, es nuestra habilidad divina que protege la secta, que solo poseen 3 personas al más alto nivel de cultivo, y 2 de ellas ya han caído aquí. Prefiero ser mujer, absolutamente no deseo hacer crecer una espada, y nunca la cultivaré nuevamente en esta vida. En ese momento, Yu Yanmei de repente habló. Aunque la secta alegre se considera humilde, posee una valiosa herencia y experiencia para el cultivo de mujeres, y muchas mujeres lamentables confían en ella para la supervivencia. Muestre algo de clemencia. Jung Qinglan también tomó inteligentemente el momento para hablar. Mi secta alegre tiene innumerables tesoros y manuales secretos, así como una extensa red de inteligencia en el vasto norte y sur del río. Este sirviente está dispuesto a ofrecerles con ambas manos para que Lord Lu disfrute. Desde anteriormente, Yu Yanmei había estado ignorando fríamente sus propios problemas, pero cuando de repente habló ahora, sin duda era una gran preocupación para Lu Yao. En ese caso, por respeto al gran maestro Yu, estaré de acuerdo con su lealtad por el momento. Regrese y reforma su secta para no ver nada odioso. De lo contrario, aplanaré la entrada a la alegre secta yo mismo. Habiendo visto a 3 del reino del cuerpo dorado caer a manos de Lu Yao, Jung Qinglan no se atrevió a tomar sus palabras de manera ligera y apresurada de los términos. Este sirviente entiende. Rectificaré estrictamente a la secta y luego visitaré formalmente a Lord Lu. Lu Yao asintió, saludó la mano despectivamente. Go. Jung Qinglan una vez más se inclinó antes de levantarse y retirarse. Antes de irse, vio cómo Lu Yao estaba tratando de complacer al gran maestro Yu, y no pudo evitar sentirse inmensamente envidia. Tener el favor de una figura tan poderosa era caminar de lado en el mundo. Realmente una bendita fortuna acumulada durante varias vidas. Lu Yao le entregó la espada del lago a Yu Yanmei, lo que le indica que desahogara su ira y asentando los puntajes con la dowager emperatriz. Yu Yanmei, que había sido codiciado por la emperatriz de la espina, una y otra vez, naturalmente no dudó. Ahora, en su último jadeo, el dowager de la emperatriz todavía los miraba ferozmente, no mostraba intención de mendigas por la misericordia. Yu Yanmei la miró, una mirada obvia de asco en su rostro. Sin embargo, ella no la mató de inmediato, sino que preguntó, ¿no necesitas interrogarla? Lu Yao sacudió la cabeza, no hay necesidad. Hablaré directamente con la persona a cargo en breve. Al escuchar esto, Yu Yanmei no cayó y empujó sin piedad su espada a través de la frente de la dowager de la emperatriz, perforando desde la parte posterior de su cabeza. La robusta fuerza vital del reino del cuerpo dorado no le permitió morir al instante. Ella incluso pudo hablar. Es posible que haya ganado hoy, pero solo estás prolongando tu patética existencia en este mundo desesperado durante un tiempo más. Con esas palabras, ella activó la transformación celestial por la fuerza, optando por morir en forma masculina. Hoy marcó el final de la emperatriz del demonio celestial dowager, que había reinado durante mucho tiempo supremo. Luego, Lu Yao sacó esa tobillera verde esmeralda, dándole algunos batidos y dijo bruscamente, el Ren, sale. ¿O necesitas que te invite? La tobillera verde se iluminó repentinamente, y surgió una fluctuación familiar del alma divina. De hecho, era ese pequeño demonio que él renunció. Todavía se veía igual, con un uniforme militar y con una máscara Tengut. Visitante de otro mundo, su método de lucha es realmente extravagante. Me estoy interesando más en su mundo. Lu Yao no mostró señales de sorpresa. Realmente eres tú, ¿eh? Luego agregó tentativamente, ¿qué quiere un hilo de tu alma divina aquí? Hable, tal vez podamos cooperar. El Ren, sonriendo amigablemente,
Habló a gusto. Olvídalo, ya tengo la respuesta que quería. Tales intensos peleas y aún así, el primer emperador de In no apareció. Parece que realmente ya no es capaz. Luego, continuó con emoción. Esto significa que nos encontraremos pronto. Apenas puedo esperar. Entonces será mejor que te apures, o podría hundir tu pequeña isla rota primero. El mantenimiento del alma divina se volvió esporádica, su voz rompiendo. Visitante de otro mundo, proceda al Salón de la Armonía Suprema, aprende la verdad que trae desesperación. Antes de que pudiera terminar, la conexión ya estaba cortada. Votar. Capítulo 440. 440. In Si Huang, ganar dinero. La conversación terminó. Y Lu Yao frunció el ceño ligeramente en un pensamiento profundo, permaneciendo en silencio. Yu Yanmei entendió solo la mitad de lo que escuchó. ¿Emperador Izumo? Una ambición tan tortuosa. La emperatriz de la emperatriz realmente merece morir si está en caots con él. Pero según lo que dijo, ¿sigue vivo el primer emperador de In? Parece que el emperador de Izumo está planeando algo siniestro. ¿Cómo sabe tanto? Lu Yao levantó la vista y dijo, vamos al Salón de la Armonía Suprema y veamos, creo que encontraremos algo. Mirando al majestuoso palacio a lo lejos, la pareja fue allí de inmediato. Sin embargo, justo cuando comenzaron a acelerar su ritmo, las cejas de Yu Yanmei se unieron, y su figura vaciló brevemente. Habiendo roto, no estaba acostumbrada a la sensación, pero afortunadamente, estar en el reino de la carne, se recuperó en cuestión de segundos. Lu Yao se apresuró a apoyarla. ¿Estás bien?, preguntó mientras extendía la mano para envolver su brazo alrededor de su cintura. Yu Yanmei lo empujó con un tono agudo. Mocoso, olvídate de ese incidente rápidamente. No te intesten demasiado conmigo. Su expresión severa, sus ojos claros libres de la más mínima impureza, irradiaba un aura de intocabilidad. Pero después de haber sido testigo de toda su belleza, Lu Yao no fue influenciado por este severo comportamiento. No tenía prisa en este momento y señaló hacia el lejano Salón de la Armonía Suprema. Gran Maestro Yu, es bueno escuchar que estás bien. Vamos a darte prisa antes de que llegue tarde y lleguen más sueños. Justo cuando estaban a punto de partir, escucharon el sonido sincronizado de los pasos, al ver a casi un centenar de los guardias de Mercurio marchando hacia ellos con lanzas levantadas. No formaron una matriz defensiva, sino que, en cambio, se alinearon en dos filas como para dar la bienvenida a los invitados. Cuando se acercaron, el oficial con un casco con borde salió y gritó algo mecánicamente. El emperador convoca al que estaba jugando la pipa. Lu Yao y Yu Yanmei intercambiaron una mirada, y con un gesto, apareció el encantó de pipa. Este es el tesoro mágico de Lusen. Las escrituras registran que él fue el primer emperador del Fancy, ocultista, más confiable de In. Al ver la pipa, los guardias de Mercurio no dijeron una palabra más e inmediatamente lideraron el camino hacia el Salón de la Armonía Suprema. Cuando llegaron allí, los guardias en la puerta del palacio se movieron al unísono, dando paso a un camino. Pero cuando Lu Yao y su compañero se acercaron, las lanzas en sus manos se cruzaron instantáneamente. El oficial principal gritó nuevamente. El emperador convoca al que estaba jugando la pipa. Lu Yao entendió inmediatamente. La citación era solo para él. Él asintió con la cabeza a Yu Yanmei y entró solo. Sin embargo, los guardias de Mercurio todavía no aclararon el camino. No fue hasta que Lu Yao le entregó la espada del lago, que llevó sobre su espalda, a Yu Yanmei para su custodia que se retractaron una vez una tras otra y se dirigieron. Lu Yao caminó con calma por el camino, luego subió los 1000 escalones para finalmente entrar al salón principal del Palacio Epang, el Salón de la Armonía Suprema. Dentro del antiguo y majestuoso palacio, Lu Yao inmediatamente vio a un gigante de mercurio de 30 metros de altura con una armadura completa. Se quedó allí inmóvil, muy similar al general Meng Yi, en la puerta de la ciudad. Pero en sus manos, sostuvo un tesoro mágico en forma de lanza, sin duda la fuerza superior defendiendo esta ubicación. Caminando más lejos por el camino pavimentado con azulejos de azul,
Finalmente llegó a una puerta de bronce de 100 metros de altura cubierta de patrones de nubes en relieve. Resultó que la larga caminata que acababan de atravesar era simplemente equivalente a una antecambilla, y el área central estaba más allá de esta puerta. Cuando se acercó, las enormes puertas de bronce se abrieron lentamente por su cuenta, y Lu Yao respiró profundamente antes de entrar. Una vez dentro, lo que más llamó la atención fue una estatua impresionantemente alta, de unos 200 metros de altura. La estatua representaba a un hombre musculoso, con cada músculo intrincadamente detallado, y se hizo completamente de oro, brillando a la luz. Sin embargo, su cuerpo estaba cubierto de daño, e incluso faltaba uno de sus brazos, cortado en el hombro. Las heridas eran desiguales, como si hubiera pasado por una gran batalla. Luego, la inmensa estatua dorada en realidad giró la cabeza para mirar, una racha de luz disparando desde su glabella. Inmediatamente después, la luz tomó la forma de un joven con una bata oscura y una corona alta. «¿Eres Lu Yao?». Capítulo 441. 441. Toma el tesoro mágico solo, oro y poder de concesión de deseos. El corazón de Lu Yao se agitó cuando escuchó esta solicitud. No fue una tarea difícil para él. Así es. Jing Zeng señaló la colosal estatua dorada detrás de él y dijo: el dragón ancestral sabía que no podía ganar fácilmente, por lo que reunió todo el oro del mundo para forjar las infinitamente poderosas 12 estatuas doradas, cada una con habilidades de combate no inferiores al dios del sol. Desafortunadamente, fueron dañados en numerosas batallas, y solo la que está detrás de mí permanece funcional. Lu Yao se rió a sí mismo, pensando en las 100 toneladas de oro patrocinadas por el país Star Alliance en su burbuja en el espacio-tiempo, y dijo: en cuanto a eso. Pero antes de que pudiera terminar, Jing Zeng lo interrumpió: sé que el oro y el poder de concesión de deseos son muy preciosos, no es algo que la gente común puede obtener. Pero si no hacemos esto, no es solo el monstruo en el cielo que no nos ahorrará. Su Fu también será implacable. En el pasado, aún podía farolearlos con mi poder residual, pero después de este incidente, mi verdadera debilidad ha sido expuesta. Espero que pronto nos acerquen una corriente interminable de tácticas. Lu Yao, sobre eso. Jing Zeng continuó, mirando la estatua dorada: solo soy un alma. Al ver que no iba a dejar de hablar, Lu Yao simplemente agitó su mano y sacó 100 toneladas de oro de la burbuja espacial. Estos ladrillos de oro, cada uno con un peso de 400 onzas, 12,5 kilogramos, se ajustan a la regulación estándar de Star Alliance Country. Siendo extremadamente denso, el oro no ocupa mucho espacio. 100 toneladas podrían caber en un camión de tamaño regular. Puedes tomar tesoros desde el palacio subterráneo para intercambiar por oro. Jing Zeng estaba diciendo esto cuando se volvió y vio los innumerables ladrillos de oro delante de él. Su expresión de repente se congeló, y estuvo perdido por palabras durante bastante tiempo. Pero la sorpresa más grande se produjo después, ya que Lu Yao sacó el poder de concesión de deseos para 100 millones de personas del espejo de patrón de dragón, transformándolo en un lago gigante suspendido sobre su cabeza. Al mismo tiempo, dijo: ¿serán suficientes? Usé demasiado poder de concesión de deseos hoy, así que no me queda mucho. Te traeré más otro día. Capítulo 442. 442. Super Bumper Harvest. Al ver que Yuyan Mei lo ignoró, Lu Yao salió de la cama de bronce y caminó lentamente hacia la pared hacia el este. Hubo un gran mural llamado Gráfico de la Ascensión, que representaba al primer emperador de la visita de In al Monte Penglai para ver al renombrado Great Power, Uniseng, de ese momento. En el mural, el primer emperador de In, con una espada a su lado, renunciaba a un carro dibujado por caballos celestiales, rodeado por una guardia ceremonial que era grandiosa e impresionante. Lu Yao, sosteniendo una cuenta de tigre, se inclinó 3 veces al mural. La cuenta del tigre y el mural lanzaron simultáneamente fluctuaciones espirituales idénticas. El siguiente segundo,
La atesorada espada en el primer emperador de la cintura de Yin en el mural de repente estalló en brillantez y voló por su cuenta. La espada creció contra el viento y pronto se convirtió en 1 metro de largo y tan ancho como 3 dedos. Estaba imbuido de un estilo Inan fuerte, la cuchilla cubierta de patrones de nubes, formando naturalmente los caracteres del script de sello para Taya. La hermosa cara de Yu Yanmei perdió su color cuando exclamó en estado de shock: «La espada divina Taya». Los pocos tesoros encontrados anteriormente estaban mágicamente ocultos, cada uno más discreto que el anterior, su brillantez se reinó como si fueran objetos mundanos. Pero la espada de Taya era todo lo contrario, como Taya emerge de su vaina, su luz eclipsa incluso el frío brillante de Ursa Major. Tan pronto como apareció, emitió una luz fría radiante, no dudando en mostrar su poder. Además, su aura era aterrador. Yu Yanmei, después de solo un par de miradas, sintió un dolor punzante en los ojos, y todo su cuerpo se enfrió, como si hubiera sido cortado en varias piezas. No se atrevió a mirar más y dijo con asombro: «La espada divina Taya fue forjada conjuntamente por los 2 grandes espadas, el maestro Oe Ye y Gang Jian». Después de que se hizo la espada, ninguno del maestro se atrevió a tomar crédito, diciendo que el espíritu de la espada ya había existido entre el cielo y la tierra, sin forma y sin trazado, esperando el momento adecuado cuando la hora de la hora, la ventaja geográfica y la armonía humana con la espada, la forma de tomar forma. Los ojos de esta belleza genial brillaban brillantemente, luciendo algo emocionadas. Primero, llegaron a un palacio que era solo un poco más pequeño que el Palacio de Estuches, conocido como Palacio Wanyi. Lu Yao obtuvo una estatua del pájaro Jade Xuan. Este fue un tesoro mágico de la dinastía Shang, ya que había sobrevivido miles de años, poseyendo muchas habilidades misteriosas y poderosas. Al mismo tiempo, también encontraron una estatua dorada dañada. Solo le quedaba la parte por encima de su cofre, colapsada en el suelo. El daño fue bastante severo, incluso perdió una parte de su cabeza. Ying Zheng priorizaría la reparación de esas estatuas doradas con daños más ligeros. Este probablemente requeriría casi tanto esfuerzo para reparar como crear uno nuevo, por lo que se dejó aquí para valerse por sí mismo. Después de un momento, Lu Yao decidió llevar la estatua dorada a su burbuja espacial para estudiarla él mismo. El grupo se movió sin parar, entrando y saliendo del palacio tras palacio. Todos estos palacios tenían beneficios, pero lo que más los emocionó fue jade de hielo. Solo habían visto anillos y pulseras de Ice Jade antes, y ahora finalmente vieron una cama hecha completamente de Ice Jade. Una cama de jade de hielo. Liaoi gritó con entusiasmo, corriendo para acostarse en la cama de 2 metros de largo. Pero incluso con su cultivo innato de reino, todavía estaba temblando de frío. Sus dientes parloteaban mientras temblaba y no podía durar ni un segundo. Yu Yanmei también lo probó y lo encontró algo intolerable, exclamando con asombro: «Uno debería estar en el reino del cuerpo dorado para poder acostarse y dormir sobre él». Li Pei se rió y dijo: «No se preocupe, hay artículos más pequeños aquí». En el palacio, había otros artículos vivos hechos de jade de hielo, como tazas de té y macetas. Todos eligieron un set, encantado sin medida. Aunque había muchos más palacios que no habían visitado, Lu Yao y su familia decidieron llamarlo un día. Aunque el propietario había dicho que podían tomar lo que quisieran, los invitados no deberían despejar por completo las posesiones del anfitrión. Eso sería demasiado grosero. Guardaremos algunos para la próxima vez. Además, Lu Yao siempre sintió que este palacio subterráneo debe tener más beneficios que solo estos. Votar. El país acaba de firmar la declaración de rendición, pero no es necesario que esté ansioso. Jade no estaba completamente incapacitado. La llamada declaración de rendición es simplemente un acuerdo de alto el fuego. Zhang Wenda de repente se rió a carcajadas. ¿El gran maestro Zheng pondría todos sus huevos en una canasta? Ya ha estado en contacto con el vicepresidente de la Federación Menes. Se rumorea que estás reconociendo soberanía monetaria. Eso es un movimiento audaz. Zheng Boan echó una mirada fría a su antiguo rival, pero parecía tranquilo en el comportamiento.
Todos los gobernadores regionales estaban coludiendo con las grandes potencias. Ya sea que planeen establecer su regla o dar la bienvenida a la nueva dinastía, tenían que estar completamente preparados para cualquier eventualidad. Su conversación fue interrumpida por los nuevos movimientos en el Palacio Epang. Cuando las puertas del palacio se abrieron, bajo la mirada de innumerables ojos, Lu Yao y su séquito salieron, llenos de vigor y vitalidad. Cuando el general de Mercurio Meng Yi, protegiendo las paredes del palacio, las vio, no solo no los detuvo sino que los saludó con un arco puño. Testificando esta escena, estalló un tumultuoso alboroto. Las expresiones de los tres bisabueladores cambiaron dramáticamente. Maldita sea, incluso los guardias del palacio lo están saludando. Este tipo Lu debe haber tomado todos los tesoros del palacio subterráneo. Parece que el alegre Bodhisattva y Lin Mengzheng tienen pocas posibilidades de sobrevivir. En medio de la conmoción, Zheng Boan gritó, Lu Yao, ¿dónde está la dowager de la emperatriz? Zhang Wenda también preguntó, ¿y su majestad? Lu Yao dijo indiferentemente, todos están muertos. El emperador Yongan fue tragado por la forma de demonio celestial de la emperatriz, y luego me ocupé del resto. Él habló casualmente, pero los presentes se sorprendieron durante mucho tiempo, incapaz de hablar. 3 potencias de nivel de cuerpo dorado, todos murieron con tu mano. Eso es imposible. Lu debe haber usado algún esquema traicionero. Exactamente. Con el poder de combate de los combatientes del cuerpo dorado, incluso si no podían ganar, al menos podrían escapar. Las palabras de Lu Yao eran demasiado increíbles para creer, y muchas personas tenían sus dudas, no podían evitar expresar su escepticismo. Lu Yao dijo con una sonrisa, esa es la situación. Tales asuntos naturalmente necesitaban a alguien para tomar la iniciativa. Los 3 bisabueladores intercambiaron miradas, claramente no planean alejarse. Zheng Boan dijo con una cara fría, apellido Lu, con tanta gente aquí, ¿con qué derecho afirma monopolizar el palacio subterráneo con una sola palabra? Además, ha sido conferido por la corte imperial, e incluso el esposo de la princesa Yonpin. Lu Yao giró la cabeza y miró su camino, diciendo, Gran maestro Zheng, luego déjame preguntarte cuándo invadieron las fuerzas de la coalición de las grandes potencias, ¿a dónde huyeron después de disfrutar de la gracia de la nación durante tantos años? ¿Y qué hay de Zhang Wenda y Yuan Kaisen? ¿Dónde estaban ustedes dos? Si se hubiera resistido un poco, los ciudadanos de Jinmen ciertamente habrían tenido tiempo de evacuar, en lugar de ser completamente diezmados. Al escuchar esto, Yuan Kaisen, quien era mejor en la objeción, intentó argumentar, estábamos preservando la fuerza para las perspectivas futuras, para retener la semilla de la civilización. No hay necesidad de charla sin sentido con él. Zheng Boan, mirando el jade de hielo usado por la familia de Lu Yao, apenas podía esperar más. En la actualidad, la reputación no tenía ningún propósito. Solo la fuerza personal era fundamental, y simplemente no había necesidad de explicaciones. Sus palmas inmediatamente comenzaron a difuminar, una señal de que estaba reuniendo la fuerza para Supreme Taidi Thunderclap Han. De repente, la multitud fue testigo del demonio del corazón de 12 metros de altura que se manifiesta detrás de Lu Yao. Los 3 bisabuelos sintieron una oleada de alegría, pensando que tal tamaño no era muy difícil de manejar. Pero al siguiente segundo, sus sonrisas se congelaron en sus caras. De la nada, un majestuoso dragón dorado enrollado alrededor del brazo del demonio del corazón, convirtiéndose en una llama dorada en forma de dragón bailando en el aire. En un instante, el demonio del corazón de 3 cabezas y de 6 brazos creció a 100 metros de altura, volando a los cielos, de pie como si fuera una deidad o demonio. La gente común era solo del tamaño de uno de sus dedos, y los artistas marciales debajo del reino de intercambio de sangre que se atrevieron a mirarlo en los ojos colapsarían en el acto con terror. Las 3 caras del corazón se encerraron en Zheng Boan, y su voz se alzaba como un trueno. ¿Qué fue lo que dijiste sobre mí hace ahora? Votar. Capítulo 444. 444.
Ejecución pública. La majestuosa figura con 3 cabezas y 6 brazos alentados entre el cielo y la tierra. Sus brazos entrelazados con llamas de dragón dorado bailando. Incluso aquellos que nunca habían visto la imagen de un corazón conocían los inmensos peligros que contenía. Las decenas de miles que habían estado en un estado apasionado de repente se pusieron pálidos y comenzaron a retirarse en terror, empujándose y metiéndose en el caos. La situación empeoró, pero la flecha ya estaba en el arco y tuvo que ser disparado. Mirando al enemigo que parecía un dios o un demonio, Zheng Boan no mostró miedo y tomó la iniciativa de atacar. No creo que pueda salir de esto indemne. Sus palmas aplaudieron de repente, y en medio de una explosión atronadora, una ola de explosión sónica blanca estalló y voló hacia su rostro en un abrir y cerrar de ojos. Esta fue precisamente la técnica sin igual de Kunlun, Hanse Prim Taidi Thunderclap. Al ver esto, la curiosidad de Lu Yao fue despertada. ¿Onda de choque? Se sabía que el camino marcial del otro mundo aún respetaba los principios y la física científicas. La fuerza no podía provenir de la nada, y esta era la primera vez que había visto una técnica de ataque de largo alcance similar a la emisión de olas. Con un boom atronador, Lu Yao, con gran interés, levantó la mano para tomar la huelga directamente, y un pequeño pozo fue tallado en la palma de su mano. Es una ola de explosión sónica, su poder es casi lo mismo que un cañón de 128 milímetros, un método de ataque que utiliza el principio de las ondas sonoras. Mientras Lu Yao analizó, Zheng Boan, que ya llevaba un impulso feroz, llegó en un instante. Aplaudiendo, desató una ola de explosión sónica de 200 decibelios, como un rayo que aparecía de la nada, transformándose en una ola de mareas aterrador que estalló hacia el cofre de Lu Yao. La conmoción fue similar a la de un lanzamiento de cohetes, dejando a innumerables personas mareadas y sonando en sus oídos. Enfrentando el ataque, Lu Yao se rió entre dientes, sintiendo que los movimientos del hombre eran demasiado lentos, muy inferiores a los de la emperatriz. Entonces, su figura masiva se movió. En medio de la explosión ensordecedora, se dispersó una enorme ola de explosión sónica. Al verlos en este estado, Zhou no pudo evitar reprender a su hermano mayor. Te había advertido antes que te mantuvieras alejado de la dowager de la emperatriz del demonio celestial. Por desgracia, no sirve de nada hablar de eso ahora. Afortunadamente, con la ayuda de la amiga Lu, resultó ser una decisión cercana sin hacer daño. Zhang Yunsu dijo con una sensación de vergüenza. El dowager de la emperatriz sacó la gran formación de la atracción celestial, una formación antigua, y al verlo, estaba tentado por la curiosidad. Bien. Zhang Yunsu de repente recordó algo y agregó, hay un autor intelectual detrás de la emperatriz de la Cardia. La formación fue manipulada, e incluso fui engañada. Lu Yao ya sabía quién era la persona detrás de la dowager de la emperatriz, pero simplemente preguntó, el líder de la secta Zhang, para romper esta formación, necesitamos nivelar las montañas circundantes. Zhang Yunsu se levantó, se inclinó y respondió, no hay necesidad de tales problemas, solo déjame desmantelar algunos nodos. El líder de la secta Wudang fue muy respetuoso. Casi había sido testigo de todas las habilidades de Lu Yao y sabía muy bien las capacidades extraordinarias de la persona antes que él. Estaba silenciosamente agradecido de que su secta se hubiera hecho amiga de ese individuo. Y Lord Lu fue particularmente generoso para su propio pueblo. Zhang Yunsu miró casualmente a las hermanas menores de Lu Yao. Sabía que estas mujeres no solo tenían jade de hielo sino que también poseían un tesoro mágico. Pensando en esto, Zhang Yunsu sintió una oleada de tristeza. A pesar de su edad y haber estado fuera de su cuerpo durante muchos años, todavía no había obtenido un solo tesoro mágico. Sin embargo, varias hermosas doncellas, simplemente al encontrar un buen hombre, poseían tesoros mágicos incluso con niveles tan bajos de cultivo. Especialmente que Yu Yanmei, que en realidad llevaba la espada divina Taya. Incluso los practicantes comunes del reino del cuerpo dorado podrían no ser su pareja. Después de eso, Zhang Yunsu, a pesar de sentirse muy rígido, personalmente se hizo cargo y ordenó a los discípulos de Wudang que desmantele los pabellones, terrazas,
torres y jardines de rocas, junto con montañas artificiales en el palacio de verano. La puerta de luz junto a los lagos dejó de funcionar gradualmente, y luego se desvaneció como disipar el humo y las nubes. Lu Yao estaba muy satisfecho con la eficiencia de la secta Wudang y asintió repetidamente. Muy bien, con eso, ambos asuntos están resueltos. Zhang Yunsu trotó y dijo, Señor Lu, escuché de un junior que deseabas visitar Mount Wudang. De hecho, necesito consultar algunos materiales archivados. ¿Sería inconveniente? Si Lord Lu desea verlos, entonces, por supuesto, no hay problema. Toda la secta Wudang está a su servicio en cualquier momento. Lu Yao quería consultar materiales relacionados con el reino de la tribulación Thunder. Esta vez, habiendo salvado sus vidas, su solicitud ciertamente no fue injustificada. Los asuntos en el mausoleo del primer emperador habían llegado a un cierre temporal. Luego, era hora de ir al monte Wudang. Los miembros de la secta Wudang se fueron primero, utilizando sus técnicas de movimiento para regresar rápidamente a la puerta de la montaña para prepararse para la recepción. Lu Yao y su familia descansaron breve. También aprovechó la oportunidad para informar los detalles del evento al ministro de la Izquierda. Después de escuchar la cuenta de Lu Yao, el ministro de Izquierda reflexionó por un momento y luego dijo, tanto el emperador como la emperatriz han caído, es tanto el destino como la voluntad de los tiempos. Sin embargo, un día sin el sol, un estado sin un gobernante, un grupo de dragones sin cabeza, no es una solución a largo plazo. Lu Yao, cuando regrese a la capital, discutiremos a fondo la materia de restaurar las montañas y los ríos. Lu Yao miró profundamente al ministro de la Izquierda tranquila y compuesta, asintió y luego desconectó la comunicación. Las chicas que escucharon esta conversación quedaron inquietas. Liao que dijo con entusiasmo, el ministro de la Izquierda significa, que quiere que Lu Yao asciende al trono y se convierta en emperador. Liao ya agregó, con la fuerza sin igual del hermano junior y su reputación creciendo día a día, de hecho sería el curso natural de las cosas. Li Pei se sintió algo desanimado. Parecía que el ministro de la Izquierda había decidido renunciar a la dinastía Li sin dudarlo. Incluso si fuera por el bien de la gente del mundo, todavía fue un gran golpe para el orgullo de uno. Pero pronto se quedó sin energía para preocuparse por eso. Vio a 3 gorriones espirituales aterrizando, preparándose para el viaje, luchando nuevamente por quien llevaría a Lu Yao. Las garras capaces de desgarrar el acero se enfrentan, provocando mientras se golpeaban. Capítulo 446. 446. Rendimiento de homenaje a Wudang Mountain. El monte Wudang se proclama un reino escénico incomparable desde la antigüedad, la montaña inmortal más importante del mundo, que encarna la tranquilidad, la extrañeza, la elegancia y la belleza a la vez, con diferentes paisajes para cada una de las 4 estaciones. Y es aquí donde se encuentra la secta Wudang. Zhang Yunsu y Zhou, liderando a un grupo de discípulos, se apresuraron a retroceder como un rayo y truenos, descuidando incluso hablar con el guardián, e inmediatamente golpeó la antigua campana sobre la montaña. Esta fue la convocatoria urgente para la asamblea de los miembros de la secta en tiempos de gran necesidad. Su costo profundo y resonante, impulsado por el poder de la fuerza mental, resonó a través de los valles y llegó a las ciudades en la base de la montaña. Discípulos de transmisión externos, internos y verdaderos. Todos los discípulos de Wudang escucharon el claro llamado a la asamblea y se apresuraron a regresar a la entrada de la secta. Pronto, casi 1000 discípulos se reunieron en la plaza antes del palacio Yuxu. Aunque llenos de confusión, no hicieron una conmoción, practicando la meditación ojos en la nariz, nariz en el corazón, pacientemente listos para escuchar la dirección del líder de la secta. Zhang Yunsu tampoco dejó que la multitud esperara mucho, y anunció con voz clara, Lord Lu pronto visitará a Wudang. Todos los discípulos prestan atención a mi orden. Abre las puertas de par en par y se prepara para dar la bienvenida al estimado invitado. Al escuchar esto, la alegría apareció en la cara de todos, y un zumbido llenó el aire. Durante mucho tiempo escuché que Lord Lu está en buenos términos con nuestra secta. Resulta que realmente vendrá para una visita.
El comercio de nuestro Gudang ha ganado un punto de apoyo sólido en Yunzhou, adquiriendo beneficios significativos en Jingjin, todo gracias a la influencia de Lord Lu. Luego, un anciano vestido con un traje, que era claramente de estatus de último año, habló. Es más que eso. La última noticia que obtuve es que este mismo Lord Lu mató a 3 cuerpos de oro en el Palacio Underground Qinling e incluso manifestó su destreza divina para matar al gran maestro Zeng frente a todos. Los cielos están cambiando. Al escuchar esto, todos se sorprendieron. Eran hombres jóvenes que cultivaban diligentemente dentro de la secta, aislados de las noticias y sin darse cuenta de los eventos que habían tenido lugar dentro del mausoleo de Qinling. Después de un tiempo, alguien dijo, «Tío Hua, ¿es esto cierto?» Incluso con la santidad manifiesta de refinación espiritual, este nivel de poder de combate es desconocido. El viejo en la demanda fue responsable de los asuntos externos de la secta, y estaba bien informado. Confirmó con confianza, no puede ser falso. Recibimos un telegrama del líder de la secta antes de venir, y lo confirmé con algunos verdaderos discípulos de transmisión que siguieron al gran maestro Zhou. La noticia se extendió rápidamente, y el ruido dentro de la multitud creció ola tras ola. Desde el comienzo de esta dinastía, la secta Gudang había disminuido gradualmente, mostrando signos de declive. Tener buenas relaciones con una figura tan poderosa es seguramente una gran fortuna. Quizás podría anunciar el resurgimiento de la secta a su antigua gloria. Zhang Yunsu levantó la mano para calmar el clamor y gritó. Lord Lu llegará en unas horas, se apresura y se preparará, no te avergüence a Gudang. La multitud cesó su ruido, se inclinó respetuosamente y se dispersó, atendió ansiosamente sus respectivos deberes. Los siguientes preparativos fueron como dar la bienvenida a un líder de alto rango para su inspección. Los discípulos más bajos hicieron una limpieza exhaustiva, mientras que Zhang Yunsu y otros organizaron un gran plan de recepción, con la intención de dejar una impresión favorable en Lord Lu. Los artistas marciales trabajan rápidamente, y en poco tiempo, toda la secta Gudang parecía revivida y renovada. Justo entonces, aparecieron 3 puntos negros en el cielo, fueron Lu Yao y su familia. Según el ritual de rendir homenaje a una montaña sagrada, aterrizaron en la puerta de Xuanyue. Este era un arco de 15 metros de altura y ancho, con la tableta central con la inscripción de 4 caracteres, Seal of Peace, escrita personalmente por el emperador Jiajing en una pincelada vigorosa y robusta. Zhang Yunsu, Zhou, él, junto con los 7 discípulos de Gudang, los ancianos y otros ya habían estado esperando aquí durante algún tiempo. En este momento, este grupo se vistió con túnicas taoístas glutinosas de color arroz, que exudaba un aire de inmortal sagelicidad y elegancia, se inclinó simultáneamente profundamente y recibió, miembros de Gudang, bienvenido Lord Lu. Continuando hacia adelante, vieron estantes llenas de libros como una biblioteca, así como muchas figuras de bronce y jade inscritas con rutas de circulación de energía y puntos de acupuntos. Estas fueron las técnicas secretas de Gudang, que Zhang Yunsu permitió abiertamente que Lu Yao y su familia vieran sin sentir que era inapropiado. En su opinión, si Lord Lu pudiera ofrecer casualmente algunos consejos, sería extremadamente beneficioso. Sin embargo, la atención de Lu Yao se llamaba a una estantería particularmente grande. Todo el estante estaba lleno de trabajos extraños, incluidos biología celular y molecular, cerebro y conciencia, investigación sobre neuronas individuales del cerebro, y más. Al darse cuenta de esto, dijo Zhang Yunsu, los extranjeros estudian el cuerpo humano desde una perspectiva microscópica, que puede inspirar nuestras prácticas de cultivo. Hay un erudito llamado Compton que cree que el verdadero y el aliento interno de nuestros artistas marciales son algo llamado voluntad celular, lo cual es bastante interesante. Lu Yao asintió y pasó casualmente a través de algunos libros. Algunos artistas marciales de mente abierta ya estaban mirando al mundo, absorbiendo todo tipo de conocimiento como, sea aceptín todos los ríos. Sin embargo, Zhou suspiró. Estos eruditos occidentales de la raza humana se les ha otorgado propiedades iniciales y se ha convertido en bestias demoníacas con una vida mucho más larga. Su investigación se aplicará inmediatamente al uso militar.
Hay rumores de que Einheit ya ha dominado un método para producir caballeros. Zhang Yunsu interrumpió a su hermano menor. Con Lord Lu presidiendo a nosotros, la Tierra Divina pronto ascenderá a las filas de grandes potencias. No hay nada que temer. No hablemos de asuntos tan desagradables. En la bóveda secreta de la secta. Dicho esto, procedieron al final del palacio inmortal oculto. Lo que se encontraba con sus ojos fue una cámara de piedra ahuecada desde el vientre de la montaña. Sin más caminos por delante, solo la sólida cara de roca. El aire llevaba una sensación aguda, como si se presionaran innumerables cuchillas contra el cuerpo. Lu Yao levantó la vista y vio muchos patrones de yin y yang y 8 trigramas en el techo de la cámara. Zhang Yunsu explicó: este lugar está protegido por la verdadera matriz marcial de 7 cortes. Requiere que la sangre fresca de los 3 nos abra. Capítulo 447. 447. Confirma la suposición. Todos llegaron juntos a la biblioteca secreta. Lo primero que le llamó la atención fue el sello de paz de Xuanyue, flotando en el vacío, absorbiendo el poder de los deseos. Este era solo un artefacto mágico que debía ser cargado, de vez en cuando, y sus potentes habilidades y aspectos místicos eran mucho menos impresionantes que los de un tesoro mágico. Además, a juzgar por la escala del poder de los deseos, era aproximadamente unos pocos cientos de miles de personas, lo que apenas valió la pena mencionar. La biblioteca también albergaba muchos libros, así como objetos de jade y estelas de piedra grabadas con texto, todas las fluctuaciones emisoras de la mente y el espíritu. Zhang Yunsu acarició su barba y sonrió. Los secretos centrales del cultivo de refinación del espíritu de la secta Gudang están aquí. Lord Lu es libre de navegar como lo desea. El líder de la secta Zhang se ha esforzado mucho. No seré cortés entonces. Lu Yao inmediatamente comenzó a revisarlos. Desde las dinastías del norte y del sur, el monte Gudang había sido un lugar donde muchos ermitaños cultivaban en secreto, y la secta Gudang era originalmente una afiliación floja de amigos y seguidores de estos reclusos. Por lo tanto, los manuales de cultivo místico almacenados aquí eran de varios tipos, cuidadosamente categorizados y organizados según el año y la afiliación. Esta fue la primera vez que Lu Yao tuvo acceso al legado de refinación de espíritu completo que abarca toda la historia de la secta. Mientras leía, lo vio como una historia del declive de un mundo extraordinario. Durante las dinastías Sui y Tang, todavía quedaban trabajos sobre la proyección astral y la manifestación divina. Posteriormente, la calidad disminuyó, con la época actual que discutió principalmente asuntos relacionados con mantener la calma y la estabilidad. Lu Yao estaba lleno de emoción mientras leía, pero se sintió reivindicado cuando se confirmaron sus sospechas. En este momento, estaba examinando un conjunto de notas escritas a mano. El autor era una figura oscura de la dinastía Southern Song, pero su maestro era una persona notable, Denandao, el verdadero gran maestro de la divina manifestación, que también disfrutó de las ofrendas de la corte imperial como preceptor estatal. La canción del sur estaba tan presionada por los mongoles que estaba jadeando por el aire, tambaleándose al borde de la extinción nacional. Denandao se sintió profundamente obligado a la gracia del emperador y creía que era hora de su propio avance, por lo que ignoró todas las advertencias e intentó pasar por la tribulación celestial. Y así ocurrió la tragedia. El autor de las notas fue testigo de su propio maestro, volando directamente a 90.000 millas, para cruzar la tribulación celestial, solo para ser capturado por el dios Gigi de arriba. El texto original decía: las bestias demoníacas hundieron redes a través de las puertas celestes, cubriendo un área de 30.000 millas. Sus almas divinas se atascaron, incapaces de escapar. Con la manifestación divina, el verdadero gran maestro ya no los suprimía. La dinastía de la canción pronto pereció. Esta persona dejó atrás las palabras que advierten a las generaciones futuras que no intenten cruzar la tribulación celestial. Sin embargo, no hubo escasez de personas que se arriesgaran. Siempre se creyeron como el caso excepcional. A medida que las muertes montaban, todas las sectas sellaron tácitamente todo lo relacionado con la tribulación celestial. Lu Yao terminó rápidamente de leer los libros de papel. Luego también revisó todos los artículos inscritos.
Como se esperaba, uno no puede pasar la tribulación celestial en el otro mundo. El camino a la ascensión está siendo bloqueado por esa criatura. Lu Yao no mostró sorpresa, solo pensando, basado en mi experiencia previa de manifestación divina, podría regresar totalmente a Blue Star para cruzar la tribulación celestial y eludir el bloqueo. En este momento, como Lu Yao reflexionó, las personas a su alrededor ni siquiera se atrevieron a respirar demasiado fuerte, temiendo que pudieran molestarlo. Afortunadamente, aunque había muchos artículos en la biblioteca, los elementos esenciales de la refinación espiritual a menudo eran profundas pero sucintas, por lo que no tardó mucho en leer. Habiendo adquirido algo de conocimiento sobre el reino de la tribulación del Thunder, Lu Yao estaba bastante satisfecho con sus hallazgos y dijo con una sonrisa: agradezco al líder de la secta Zhang por su generosidad, ahora no tengo más preguntas. Si Lord Lu está satisfecho, eso es bueno, dijo Zhang Yunsu modestamente. Aunque Wudang tiene una larga historia, su cenit fue durante la dinastía Min, por lo que no hay mucho sobre la tribulación celestial. Podemos intercambiar y entrenar entre nosotros. Las chicas originalmente pensaron que su amado disminuiría tacto y regresaría rápidamente a la ciudad imperial, especialmente porque hubo un evento significativo que lo esperaba. Pero inesperadamente, Lu Yao estuvo de acuerdo, me gustaría nada más. Y así, la familia se estableció pacíficamente en el pintoresco monte Wudang. Durante el día, intercambiaba y entraba con Zhang Yunsu y Zhou. Él, mientras que por la noche cerraba las puertas para discutir los asuntos con su propia familia, encontrando la vida bastante encantadora. Solo Yu Yanmei evitó deliberadamente a Lu Yao, nunca estar solo con él, lo cual era una pena, ya que significaba que no tenían oportunidad para una mayor intimidad. Para el tercer día, las hermanas se dieron cuenta de que su esposo no parecía estar muy interesado en convertirse en el emperador. En ese momento, las hermanas de la familia Liao estaban masajeando a Lu Yao. Liao que, mientras masajeaba sus pies, preguntó sin reservas: Lu Yao, ¿no quieres convertirte en el emperador? Decirte la verdad, no realmente. Ser el emperador del mundo mortal no es tan atractivo para mí. Lu Yao apoyó la cabeza sobre el pecho de Liao Ya, entrecerrando y diciendo cómodamente: además de la falta de beneficios, hay muchos problemas. En comparación con ser emperador, preferiría ir a la Remae del Thunder Tribulation o lograr el cuerpo de oro marcial. Además, tengo mis propios planes para algunos asuntos. Liao Ya, con sus dedos de cebolla de primavera, masajeó la parte superior de su cabeza, de acuerdo con su opinión. Si nuestro hermano junior se convierte en el emperador o no realmente no importa. La fuerza personal es fundamental, de lo contrario, terminarás como el emperador Yongan. Al escuchar esto, Lu Yao se frotó vigorosamente su cabeza contra su amplio y lujoso buen corazón. Tienes razón, hermana, ser poderoso es fundamental. Y mientras los tengan a todos a mi lado, eso es suficiente para mí. Seguro que sabes cómo hacer feliz a alguien. Las sonrisas de las hermanas florecieron como flores, claramente encantadas. En ese momento, Li Pei se apresuró a la becia, sosteniendo un periódico en la mano. Mi señor, el ministro de la izquierda te está promocionando personalmente. Los titulares de los periódicos declararon audazmente: el ministro de la izquierda dice que el clan Li es inmoral. Podría ser posible emular el sistema de abdicación para elegir un gobernante nuevo y sabio. Lu Yao, sosteniendo el periódico, sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Están siendo demasiado apresurados. Votar. Incluso Bai Lu, un verdadero discípulo de Wudang, no recibió dicho tratamiento. Ahora, los tres pequeños tenían 4 metros de longitud del cuerpo, con una envergadura de 8 metros, y estaba bajo consideración avanzar al reino innato en un tiempo. Sin embargo, hubo dificultades. Las notas del Elder Zhou contenían solo unas pocas palabras sorprendentes sobre los pájaros del espíritu del reino innato, sin proporcionar ni idea de cómo lograr su avance. Mientras Lu Yao estaba considerando esto, Zhou de repente vino. El Elder Zhou, su llegada es oportuna.
¿Tiene alguna idea sobre avanzar a las aves espirituales al reino innato? Lu Yao preguntó. Eso es algo que realmente no tengo. Dado que la dinastía Han, las bestias monstruosas salvajes se han vuelto cada vez más raras. Aquellos en el reino de intercambio de sangre solo se pueden ver ocasionalmente en el desierto, y para las bestias innatas, algunos sospechan que están extintos, dijo Zhou mientras comenzaba a elaborar en las aves espirituales sin fin. El único método en el que se puede pensar que el viejo taoísta es, cuando están en la cúspide de romperse, el alma del propietario sale del cuerpo y ayuda al poseer el pájaro espiritual. Pero debe comunicarse con mucha anticipación, ya que algunos pájaros espirituales resistirán instintivamente. Mi propio Sueyi es así, ella se refería absolutamente a la posesión de ella. Lu Yao asintió repetidamente mientras escuchaba. Poseer el cuerpo espiritual de Sparrowhawk es realmente un método. Lo intentaré con los 3 pequeños más tarde. Estoy seguro de que no me rechazarán. Fue entonces cuando Zhou de repente aplaudió la cabeza con una sonrisa autocrítica. Casi lo olvido, no vine a discutir los pájaros espirituales. Estoy aquí para informarte. La santa doncella Yun Qinglan de la secta Alegre ha venido a visitarla. ¿Te gustaría conocerla? Ella trajo bastantes cosas. ¿Trajeron bastantes cosas? Lu Yao dijo, bueno, entonces, nos encontremos. Zhou asintió y luego transmitió un mensaje con su mente en la montaña. En ese momento, Yun Qinglan estaba esperando al pie de la montaña con unos pocos ayudantes de confianza, de pie junto al archway del sello de la paz de Xuanyue. Todas estas personas eran mujeres hermosas, rodeadas de discípulos de Wudang con varias expresiones. Lu Yao asintió y dijo, lo has hecho bien y puedo ver tu dedicación. Dime, ¿con qué necesitas mi ayuda? La desagüe y abierta deserción de esta santa doncella no se debió simplemente al temor de la fuerza de Lu Yao. Tenía que haber razones más profundas. Como se esperaba, Yun Qinglan se arrodilló y lloró. De acuerdo con las reglas, la posición del maestro de la secta debería haber sido heredado por este sirviente, pero con mi experiencia superficial, he sufrido repetidamente la opresión. Especialmente del Elder Zigui, quien, usando el poder del gran maestro Yuan, codicia mi cuerpo. Imploro a Lord Lu para que tome una decisión por mí. Este asunto no es difícil, con un tramo de la mano de Lu Yao. Una nogal regordeta cayó de un nogal en las montañas. Su fuerza mental se infunde en la nogal, despegando su piel exterior, haciéndola brillante y elegante como si hubiera envejecido durante más de una década. Lu Yao luego le entregó la nogal a Yun Qinglan. Con esto, estarás debajo de mi escuela. Si alguien se atreve a intimidarte nuevamente, personalmente lo cuidaré por ti. Yun Qinglan rápidamente aceptó la nogal, que llevaba la fuerza mental de una manifestación divina. Sus ojos brillaban de emoción. Gracias por su gracioso regalo, mi señor. En el tesoro secreto de nuestra secta alegre, todavía hay oro almacenado, lo que requiere el maestro de la secta, el Bodhisattva y los ancianos para acceder juntos. Lu Yao hizo un gesto despectivamente. Ve ahora y recuerda, deja de practicar la transformación celestial. Haré realidad el decreto de Lord Lu. Yun Qinglan dudó, aparentemente no queriendo irse, ya que deseaba atenderlo en su cama. Pero vio un vistazo a las disgustadas expresiones de las 3 damas detrás de Lu Yao. Se fue con renuencia. Votar. Capítulo 449. 449. Danza del demonio celestial. La historia de la secta alegre es incluso más larga que la de Wudang. Y Yun Qinglan estaba dispuesto a no ahorrar gastos para aferrarse a los faldones de Lu Yao, trayendo consigo una asombrosa colección de manuscritos. Todo estaba incluido: camino marcial, refinamiento espiritual y varias disciplinas menores. Debido a la naturaleza única de su secta, la secta alegre tenía ideas únicas sobre el cultivo de las mujeres, y muchos manuales secretos tenían al IPI y las hermanas de la familia Liao que no podían sacarles la vista una vez que estaban en sus manos. No solo eso, sino que esos manuscritos secundarios también fueron de gran utilidad. En este momento, Lu Yao sostenía un libro titulado The Tale of the White Snake,
sorprendido. El autor era Xuanbin, una potencia de refinamiento espiritual de la dinastía Tang, que levantó una serpiente blanca hasta el reino innato, hasta que se transformó en una forma humana, y finalmente se fue sobre la serpiente blanca, viviendo libremente y alegremente. Aunque las serpientes son algo diferentes de las aves, valió la pena hacer referencia a muchos métodos para criar mascotas espirituales. Rápidamente llamó a Zhou a estudiarlo juntos. Zhou estaba muy interesado, y después de mirarlo por un tiempo, dijo, «Le debo a la buena fortuna de Lu de que mis horizontes se amplíen». Aparentemente, después de que una mascota espiritual sufre un intercambio de sangre, primero necesita formar un núcleo de demonio, y después de formar el núcleo, en realidad puede transformarse en forma humana. Sin embargo, cada paso es extremadamente difícil, y si dejamos que la mascota espiritual lo haga por sí solo, seguramente sería una lucha de vida o muerte. Incluso con nuestra ayuda, no es completamente sin riesgo, aún debemos ser cuidadosos y cautelosos. Después de un estudio, los dos lograron grandes ganancias. Sus caras inmediatamente muestran alegría. Lu Yao también llamó a Ji Xiang y Ru Yi, llegando a su fuerza mental para realizar una visión interior para la comparación. Los dos gorriones espirituales lo miraron con expresiones desconcertadas humanas, permitiendo que su maestro los manipulara como lo deseaba. Después de ocuparse de digerir a fondo sus hallazgos, Lu Yao dijo con una sonrisa, «Cuando rompan la barrera, mi ayuda aumentará significativamente las posibilidades». Zhou miró la caja llena de manuscritos preciosos y se sintió conmocionado. Todos se ofrecieron voluntariamente. El pequeño amigo Lu, antes de que lo supiéramos, te has convertido en una de las principales figuras en la Tierra Divina, e incluso si miramos a nivel mundial, eres uno de los poderosos. Y Zhou miró a Li Pei y a las hermanas de la familia Liao, que también estaban volteando los libros, y dijo sinceramente, su familia, incluidas las personas cercanas a usted, son valientes y benevolentes, lo cual es realmente raro. Contigo, eres una bendición para la gente común del mundo. Pase lo que pase en el futuro, ciertamente estaré a su lado, y la secta Wudang también estará a su lado. Lu Yao asintió mucho, gracias por tu confianza, sacerdote taoísta. En estos últimos días, había estado intercambiando y entrando con el hermano Zhou, y muchos jóvenes discípulos de Wudang también observaron al margen. Lu Yao tuvo una buena impresión de esta secta y pensó que podría ser compatible. Después de charlar por un tiempo, Zhou se levantó para despedirse, volviendo a reflexionar sobre su propia grúa inmortal. Después de enviarlo, Lu Yao planeó ver qué más había en estos manuscritos de la secta alegre. Girando la cabeza, vio que las tres hermanas estaban estudiando un manual secreto, cuyo título era «Gran alegría en la danza de los demonios celestiales». Esta fue la técnica de nutrición de primer nivel de la secta, ilustrada de una manera que no era adecuada para los niños, pero que explicó muy meticulosamente. Las hermanas estaban absortos y disfrutando de la lectura, sus caras pálidas también sonrojadas de emoción. «Oye, deja de mirar cosas que no son para niños». Lu Yao rápidamente se acercó a detenerlos, después de haber sido testigo del poder de este contenido cuando estaba en el palacio subterráneo. Ahora, dependiendo de las mejoras físicas provocadas por las tres habilidades divinas cultivadas automáticamente, apenas resistió el agotamiento de las tres hermanas. Si aprendieran una técnica de nutrición profesional, sería demasiado. Las tres hermanas dejaron la danza del demonio celestial y se volvieron para leer libros sobre el cultivo adecuado de las mujeres. Pero todos eran firmes en el refinamiento de espíritu. El contenido no adecuado para los niños había sido grabado en sus mentes, y Li Pei y Liao que incluso miraron a Lu Yao con sonrisas traviesas. La cara de Liao ya estaba sonrojada, y por alguna razón, se sintió especialmente en sintonía con el baile de demonios celestiales, encontrando que es excepcionalmente fácil de aprender. Después de eso, Lu Yao lanzó rápidamente todos los libros, centrándose particularmente en las secciones sobre el refinamiento de espíritu, especialmente los escritos sobre la tribulación del trueno. Confirmó que lo que tenía que hacer a continuación era fortalecer aún más su alma divina y entrar en el primer reino menor de la manifestación divina, el reino altísimo.
El alma divina podría existir por completo fuera del cuerpo, e incluso si no volviera al cuerpo físico durante 3 días y 3 noches, no perecería. Podría montar el viento y subir 90.000 millas. El segundo reino menor se llamaba audiencia de luz. Esta fue la preparación necesaria para que el alma divina se fortaleciera antes de cruzar la tribulación del trueno. Muchas personas han tenido la experiencia de estremecerse por el auge del trueno, entendiendo su peligro solo por el sonido. Es demasiado arriesgado para que un alma divina frágil pase por la limpieza de Thunder a la vez. De ahí la necesidad de pasar por primera vez por el bautismo de su sonido, fortaleciéndose y adaptándose a él. Con un camino claro por delante, Lu Yao no pudo evitar respirar alivio. Mirando hacia arriba, se dio cuenta de que ya estaba profundamente en la noche. Había estado leyendo todo el día sin darse cuenta. Los tomos que Jung Kingland trajo son bastante buenos. Someterla es de hecho un golpe maestro. Se estiró lánguidamente y se levantó para regresar a su habitación, solo para descubrir que las luces todavía estaban brillantes y las 3 chicas no se habían acostado. Liao, que corrió con entusiasmo, tomó el brazo de Lu Yao y arrulló. «Déjame bailar por ti». La expresión de Lu Yao cambió. «Ah, no es la gran alegría en el baile de los demonios celestiales, ¿verdad? En realidad lo aprendiste. Adelante, adelante, no subestimes mi resolución». Liao, que cerró la puerta con fuerza y hizo que Lu Yao se sentara en la cama. Luego lentamente comenzó a quitarse la ropa. Su cuerpo blanco y blanco se reveló gradualmente, reflejando una fluorescencia similar a la miel bajo la luz. La niña bailó a un ritmo extraño, mostrando completamente la belleza de una mujer. Lu Yao observó con una garganta reseca y un corazón de carreras, pero aún así logró soportar. Los extraños solo notaron que cada una de estas bellezas tenía niveles de cultivo por encima de innatos, pero pocos sabían que cada uno tenía un tesoro mágico en la mano. La expedición al palacio subterráneo de Mausoleo armó a toda la familia. El grupo de mujeres juntas podría no ser capaz de derrotar a la dowager emperatriz, pero ciertamente podrían vencer al gran maestro Zeng. Sin saberlo, Lu Yao había acumulado una fuerza aterradora solo con su harén. Sin embargo, un inconveniente fue que la etapa de refinación del espíritu de las bellezas no era suficiente. Para activar estos tesoros mágicos, todos confiaron en la fuerza mental y el poder del deseo que Lu Yao había infundido de antemano. Por supuesto, hay un precio que pagar para manejar la energía que no es tuya. El mantenimiento diario de estos tesoros mágicos fue terriblemente costoso, similar a que alguien apoyara simultáneamente 10 cruceros de lujo. Si no fuera por la ayuda de Blue Star, sería completamente inasequible. Habiendo almacenado los tesoros mágicos, Lu Yao preguntó sobre el tesoro que podría preservar la belleza y extender la vida. ¿Te turnas con el colgante de jade? Liao, que desabrochó su cuello para revelar un jade semicircular del tamaño de una palma escondido y dijo dulcemente. Nos turnamos para usarlo, y luego a la hora del baño de la noche, también lo pusimos en el agua con anticipación. Por mucho que otros anhelaban el colgante jade, para la familia de Lu Yao, no era tan útil. El artículo podría preservar la belleza y extender la vida, pero las mujeres estaban en la etapa más hermosa de sus vidas, con una piel suave y ajustada que no necesitaba ayudas. Lu Yao frotó la cabeza de Liao que y sonrió. Cultive bien, para cuando regrese, puede haber algunos grandes movimientos. ¿Oh? ¿Grandes movimientos? Las hermanas tenían mucha curiosidad, pero Lu Yao simplemente sonrió y no dijo nada, agitando la mano cuando se fue. Lu Yao tenía sus propios planes. Hay un viejo dicho, logra la grandeza y ayudarás al mundo. Luego, necesitaba unir la dinastía de Shan fragmentada y remodelar gradualmente el mundo a su gusto. Esta vez, justo en las matas de la fortuna de Fuogón, era hora de lidiar con un montón de payasos saltadores. El tema era, prosperar con el cumplimiento, perecer con desafío, y ciertamente, una basura que solo hizo que el arroz sea costoso por su mera existencia merecía morir. Pero también estaban aquellos cuyos crímenes no justificaban la muerte,
y a Lu Yao no le importaba darles una oportunidad. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta para regresar a Blue Star, el talismán tigre dado por Ying Zheng de repente transmitió una fluctuación mental. Debe ser que Ying Zheng tuviera algo que comunicarse. Lu Yao lo llevó a conectarse, y la voz de la otra parte también transmitió inmediatamente. Tengo buenas noticias para ti. He arreglado las estatuas de oro menos dañadas y restaurado parte de su poder de combate. Estas estatuas doradas fueron máquinas de guerra elaboradas por el primer emperador de Yin. Naturalmente poseer un poder ilimitado. Esa es una gran noticia, pero seguirán el oro y el poder de los deseos. Por ahora, no hay escasez, pero definitivamente no será suficiente a largo plazo. El espíritu del primer emperador de Yin fue bastante generoso, ya que había dado muchos tesoros, y Lu Yao tampoco sería tacaño. Deja el oro y el poder del deseo para mí, solo los usas con valentía. Ying Zheng inicialmente suspiró con alivio, luego inmediatamente le recordó. Su Fu y el dios demonio sobre nosotros no conocen mi situación real. Definitivamente investigarán a continuación. Necesito que me ayudes a bloquear lo más posible. No deben saber que el dragón ancestral está muerto. Lu Yao también se hizo serio. Haré lo mejor que pueda. Tampoco están en su estado principal. Ese dios demoníaco está medio dormido, y Su Fu debe haber sobrevivido hasta ahora usando una técnica de incautamiento del cuerpo. Si las cosas se vuelven imposibles, se retire hacia el Palacio Epang, y yo haré un movimiento. Entiendo. Después de terminar la conversación mental, Lu Yao abrió la puerta y regresó a Blue Star. Había bastante que hacer esta vez. Votar. En la antigüedad, muchos seres divinos controlarían sus mentes para entrar en el mar profundo y cultivar con la ayuda de la presión del agua. Sin embargo, el inconveniente era el peligro. El mar profundo del otro mundo albergaba a muchos monstruos aterradores y extraños. A pesar de los resultados efectivos de cultivo, pocos se atrevieron a emprenderlo. Lu Yao podría hacer lo mismo naturalmente, y los océanos de Blue Star eran aún más cómodos. Al mismo tiempo, los océanos de Blue Star también estaban llenos de oportunidades. A lo largo de la historia, muchos naufragios, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los poderes del Eje saquearon mucho oro, fueron hundidos durante el transporte de regreso a sus países a través de barcos y submarinos debido a accidentes o ataques. Las ubicaciones de muchos naufragios ya habían sido mapeados, pero estaban profundamente en el mar, varios miles a casi 10.000 metros de profundidad. El registro de buceo máximo de los submarinos nucleares fue inferior a 1.300 metros. Con la tecnología actual, fue muy difícil salvar estos naufragios cargados del tesoro. Lu Yao encontró en su teléfono inteligente que el reino de E saqueó más de 20,000 toneladas de oro del país de Xia. Hubo incidentes de hundimiento registrados, al menos 5 de ellos. Uno de ellos era incluso el submarino que fue apodado el portador de aviones submarinos, tipo y con una capacidad de carga de más de 300 toneladas. Esto era lo que Lu Yao había aparecido. No solo podría obtener el oro, sino que también podría aprovechar la oportunidad para cultivarlo, y luego transmitirlo en vivo al mundo para cosechar una ola de poder de deseos, matar a 3 pájaros con un solo piedra y sentirse absolutamente contento. Al ver que el refinamiento de varios tesoros mágicos estaba casi completo, Lu Yao golpeó su muslo y despegó de inmediato. Mientras tanto, las armaduras de batalla y las mechas que solicitó también recibían alta prioridad. Se organizaron fuerzas de élite para trabajar horas extras para producirlas. Votar. Capítulo 452. 452. Negocio de 10.000 millones. Lu Yao se sentó sobre la cabeza del dragón golden de fuerza de voluntad, galopando y deambulando libremente. Tesoro mágico, tal cosa estaba destinada a los señores celestes del reino de la tribulación del trueno. El mantenimiento diario y la activación de sus poderosos poderes requerían un consumo masivo de fuerza mental o fuerza de voluntad, y no estar en un reino lo suficientemente alto significaba pagar un precio elevado por su uso. Por suerte para él,
Blue Star poseía un suministro inagotable de fuerza de voluntad. El dragón dorado podría usarse aquí a voluntad sin preocuparse por el agotamiento. Además, a medida que la comprensión y la adoración de Blue Star de la capital del dragón de Sia Country se profundizó, el dragón dorado se hizo más fuerte simplemente al aparecer en el planeta. Incluso si no hacía nada, sus potenciadores eran más extremos que el de Lu Yao, su propio maestro. Antes de que lo supiera, había crecido 100 metros de largo, todavía un tercio más grande que un avión de pasajeros. En este momento, Lu Yao dirigió el dragón dorado a lo largo de la ruta ártica hacia el país de Xia, navegando continuamente por el campo magnético de la Tierra. Este planeta Azure era magnífico y hermoso, proporcionando mucha ayuda. Mi antigua casa aquí es mi base, necesito mantenerla bien. El rápido vuelo del dragón de oro provocó ondas de altura de las olas de metros al alcanzar su destino. Lu Yao había planeado comprar una cámara de aguas profundas para lidiar con la materia dorada, pero no esperaba recibir una llamada de la pareja Li Jin y Zhao Ya primero. Después de conectarse, la voz de Zhao Ya sonó: Lu Yao, su artículo está listo. Mirando en ese momento, solo habían pasado 6 horas, y Lu Yao estaba algo sorprendido. ¡Qué rápido! Esta es una de las 10 principales empresas militares a nivel mundial. La estructura de lo que pidiste es simple. Por supuesto, es rápido. Zhao Ya agregó: por supuesto, también se debe a que los superiores valoran esto. Inmediatamente ensamblaron lo mejor de lo mejor y abrió completamente la línea de producción. Entonces, muchas gracias. Esto tampoco fue malo. Podría recoger el artículo primero y también resolver el problema del equipo en el camino. De inmediato, Lu Yao dijo: correcto, Zhao, puedes encontrar una manera de conseguirme un equipo de transmisión en vivo de aguas profundas. ¿Equipo de transmisión en vivo de aguas profundas? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué más? En vivo transmitiendo aventuras de caza de tesoros de aguas profunda. ¿Por qué, de repente? Está bien, espera mi mensaje. No debería haber ningún problema. Xia País, los suburbios occidentales de la capital, Almacén 073. Desde ayer, se había implementado un control de tráfico dentro de un radio de 20 kilómetros, prohibiendo estrictamente a cualquier individuo y vehículo ingresar o salir. Los drones militares también patrullaron el cielo, listos para derribar a cualquiera que se atreva a echar un vistazo. Cuando la hora alcanzó las 8 en punto de la mañana, Lu Yao llegó montando el dragón de oro. Dejando que el dragón dorado agarre al león de piedra en el cielo para absorber la fuerza de voluntad de Yang Huang, Lu Yao saltó desde el aire y flotó ligeramente frente a 2 personas. Esperándolo no era otro que la pareja Li Jin y Zhao Ya. Cuando vieron a Lu Yao descender del cielo, no estaban demasiado sorprendidos, ya que sus vídeos estaban en todas partes en varias aplicaciones. Ninguna persona normal no había visto 100 ni 80 de ellas. Al reunirse, Li Jin abrazó calurosamente a Lu Yao. Sin duda, tus hazañas son realmente fantásticas. Todavía se siente como si estoy soñando. Pero no importa qué, toda nuestra familia siempre te agradece y te apoya. Lu Yao había salvado la familia de Li Jin 2 veces, y su gratitud fue sincera. Ustedes 2 hombres dejan de ser curiosos, dijo Zhao Ya desde el lado. Dale primero a Lu Yao los artículos. No sostengas el negocio del inmortal. Solo entonces Li Jin llevó a Lu Yao al almacén. Había miles de armadura de batalla ligera, y 100 mechas pesadas perfectamente dispuestas, con una ametralladora calibre 51 pistola de Gatling montada sobre sus hombros respectivamente. La calidad de la industria militar de Sia Country fue ciertamente extraordinaria. Estas fortalezas de acero parecían excepcionalmente feroces, pero los detalles eran algo redondeados, mostrando una artesanía meticulosa. Lu Yao estaba muy satisfecho, y eso no fue todo. Li Jin sacó un teléfono celular, aún más delgado y lo entregó, diciendo: este es el último terminal de comunicación. Se conecta al satélite Beidou, más seguro y confiable que el que usa actualmente, y puede adaptarse a una variedad de condiciones extremas. Gracias, asintió Lu Yao, aceptando el teléfono celular especial hecho completamente de aleación. Luego,
Zhao ya señaló un dispositivo de buceo de unos 2 metros de largo, que se asemeja a un gran pez negro, y dijo, «Querías equipos de transmisión en vivo de aguas profundas, ¿verdad? Este es un submarino no tripulado. Solía ser enviado por el país Star Alliance para explorar en nuestras aguas. Más tarde, uno fue atrapado por un pescador. Esta es la versión doméstica después de la ingeniería inversa, e incorpora algunas de las tecnologías del Straive. El Straive era el Sameebel de 10.000 metros de 10.000 metros de SIA, que había llevado a los tripulantes más de 10.000 metros al fondo de la trinchera de Mariana. Señalando el equipo militar claramente avanzado, Zhao ya continuó, «El programa de control ya está integrado en el teléfono que le di a usted». Lu Yao memorizó el método de uso, luego levantó la vista y preguntó, «¿Cuánto por todas estas cosas?» Li Jin sacó un maletín y sonrió, diciendo, «No es un solo centavo. Incluso podría obtener ganancias. Aquí hay varios acuerdos que puede echar un vistazo». A primera vista, estaban transmitiendo acuerdos de varios televisores satelitales provinciales y gigantes de las redes sociales. También hubo varios grupos de medios que querían representar los derechos de transmisión en el extranjero para este evento en vivo. Los acuerdos involucraron montos en los miles de millones, por un total de casi 100.000 millones de yuanes cuando se sumaron. Estas eran grandes empresas, con relaciones entrelazadas con los departamentos gubernamentales. Llegaron a los planes de Lu Yao para una transmisión en vivo de aguas profundas desde el principio. Al darse cuenta de las asombrosas ganancias involucradas, se apresuraron de inmediato. Al ver que todos los involucrados eran gigantes nacionales, y que todo lo que necesitaban eran sus firmas sobre diversas autorizaciones, Lu Yao, quien también necesitaba expandir su influencia para mantener su fuerza de voluntad, acordó casualmente a todos con una ola de su mano. En un instante, se llegó a 100.000 millones de yuanes. Li Jin y su esposa Zhao ya también dieron un suspiro de alivio y dijeron con una sonrisa, «Antes de venir aquí, esos tipos nos pidieron durante mucho tiempo, temiendo que usted, como un inmortal, no estuviera interesado en las ganancias mundanas. Ahora finalmente podemos estar seguros». La pareja había estado en silencio hasta ahora, permitiendo que Lu Yao tomara sus propias decisiones. Este resultado fue una alegría para todos. Capítulo 453. 453. Práctica de aguas profundas. El acuerdo se firmó, y las principales estaciones de televisión satelitales nacionales, así como los gigantes de las redes sociales, comenzaron inmediatamente campañas de marketing viral para maximizar sus ganancias. Pero de hecho, no requirió mucho impulso publicitario. La noticia de que el único Superman de Blue Star, el Inmortal, comenzaría una transmisión en vivo que se extendió por todo el país en solo 1 hora y en todo el mundo en menos de 3 horas. Era exactamente la 1 de la tarde, y la gente de Blue Star inmediatamente aprovechó su iniciativa, superando una serie de desafíos como el trabajo, el estudio y las diferencias de tiempo, para ponerse en cuclillas frente a sus pantallas listas para disfrutar del gran espectáculo. En medio de mucha anticipación, Lu Yao llegó al área del mar entre los dos países. Durante el estallido de esa guerra mundial, el reino tenía 174 submarinos oceánicos, de los cuales 130 estaban hundidos. En las etapas finales de la guerra, como prevalecieron las desesperaciones desesperadas del reino, saqueó la riqueza locamente del país de Xia para compensar sus propias pérdidas, que inevitablemente incluyeron el oro más precioso. Ahora, estos tesoros se quedan dormidos en el fondo del océano, esperando ver la luz del día una vez más. Colocemos esta estación base de estilo boya en la superficie del mar. Lu Yao colocó una boya en forma de sombrero en la superficie del agua, que también estaba equipada con paneles solares. Después de configurar los dispositivos de transmisión y recepción de señal y encender las cámaras a bordo del submarino no tripulado, comenzó la transmisión en vivo. Mientras saludaba a la cámara, toda la estrella Blue instantáneamente se puso de moda. El Superman está realmente transmitiendo en vivo. El tema de esta transmisión en vivo es la exploración de aguas profundas y la búsqueda del tesoro. ¿Qué va a hacer exactamente? Tenga en cuenta su propio negocio cuando se trata de lo que hacen los inmortales,
En ese momento, Lu Yao claramente sintió un aumento en la densidad de la fuerza de voluntad, y la proporción de fuerza de voluntad positiva había aumentado significativamente. Está comenzando una transmisión en vivo realmente tan efectiva. Estaba algo sorprendido, ya que la cuestión de la fuerza de voluntad era solo un subproducto, y no había esperado resultados tan impresionantemente buenos. Capítulo 454. 454. Portador de aeronaves submarinos. Este era un montón de restos de acero medio enterrados en el barro en el fondo del mar. Desde su contorno, parecía ser un submarino, golpeado directamente por un torpedo o una carga de profundidad, dividida limpia en dos piezas, tan dañada que era imposible distinguir el modelo. Lu Yao maniobró su lento alma divina en él. Todo dentro había sido convertido en papilla por el agua de mar. Se estimó que en poco tiempo, todos los rastros de este submarino serían completamente borrados por la naturaleza. Encontró innumerables trozos de tierra sucios dentro de la cabaña, esparcidos y aparentemente inútiles, pero Lu Yao ya había discernido su verdadera naturaleza a través del ojo celestial. Con un pincel suave, los grupos sin pretensiones revelaron un toque de brillo dorado. Todos estos eran de oro. Aproximadamente estimado, había alrededor de 2 toneladas. No está mal, un buen comienzo, dijo. Ansiosos y luchando contra la presión de las profundidades del mar, Lu Yao abrió rápidamente la burbuja del espacio-tiempo y almacenó el oro en el interior. Al mismo tiempo, de repente descubrió que tal actividad era aún mejor para el cultivo. Entonces, mientras dejaba que su alma divina continúe buscando con el ojo celestial, Lu Yao comenzó a practicar sus golpes contra la inmensa presión del mar. Este era el puño de la familia Liao que había aprendido por primera vez en el otro mundo. Le enseñó por el mismo Liao Ya, que podría practicarse hasta el reino de intercambio de sangre. No lo había practicado desde que alcanzó el escenario innato, pero ahora en los 3,000 metros de profundidad del mar profundo, volver a visitar el viejo conocimiento tenía una sensación refrescante. Mientras tanto, la audiencia que miraba la transmisión en vivo tuvo reacciones mixtas. ¿Se está cultivando usando la presión de aguas profundas? ¿Yang Guo también no estaba cultivando en el mar? Es totalmente diferente. Esto es de 3,000 metros bajo el mar. ¿No lo has visto también excavando un barco hundido al mismo tiempo? Ese barco fue empapado hasta el hueso del agua de mar, y es oscuro y triste en el mar profundo. No es muy interesante de ver. Me pregunto si habrá algo emocionante más adelante. La gente común estaba allí por la emoción, pero muchos expertos en el campo militar se sorprendieron por otro hecho. ¿Qué equipo de filmación está usando? Sea Country afirma que este es su submarino no tripulado de forma independiente, pero prefiero llamarlo torpedo inteligente. Maldita sea. Sea Country ya es capaz de aplicar esta tecnología en combate real. Con este dispositivo, bloquear un puerto no requeriría movilizar una flota completa. Solo una docena de torpedos inteligentes compactos podrían evitar que el enemigo se atreva a zarpar desde su puerto. En medio de los diversos comentarios, el alma divina de Lu Yao, flotando sobre su cabeza, volteó en la búsqueda e hizo otro descubrimiento: un submarino muy bien conservado. Estaba un poco lejos, más de 100 kilómetros al norte. Lu Yao no le pareció problemático en absoluto y lo aprovechó como una rara oportunidad de cultivo, avanzando contra la enorme presión del mar. A esta profundidad, la presión del agua era de alrededor de 35,000 kilopascales. Una persona normal habría sido aplastada hace mucho tiempo. Su sensación actual era como una persona común subiendo escaleras con un bote de gas. Cada paso se sintió más pesado que el anterior. Al mismo tiempo, su alma divina desencarna también era muy inestable, con ondas parpadeando de vez en cuando. El tormento gemelo de cuerpo y alma fue increíblemente doloroso. Fue una prueba genuina para sus límites. Un viaje de media hora por estándares normales. Tardó 4 horas completas en llegar. Aquí, 1000 metros bajo el mar,
la presión era mucho menor. La vista ante él era espectacular, haciendo que Lu Yao exclamara que su viaje no era en vano. Un submarino grande, de 122 metros de largo, yacía caído sobre las rocas del fondo marino. Estaba muy bien conservado, el casco sin daños, solo la hélice en la popa estaba deformada y rota. El submarino tenía un diseño peculiar. Había un hangar en la cubierta principal, que en realidad albergaba 3 aviones con sus alas dobladas. A medida que se acercaba, podía distinguir vagamente las letras oscurecidas por el barro del lado del barco. Lu Yao lo cepilló a un lado con su mano, y se reveló el infame emblema de la bandera del sol. De hecho, es un submarino hundido por el reino de He durante la Segunda Guerra Mundial, reflexionó. Con un pensamiento, el alma divina de Lu Yao entró primero para inspeccionar la situación. Al ver la escena dentro, primero se detuvo, y luego sus labios se acurrucaron en una extraña sonrisa. Qué curioso, bien podría entrar y transmitir en vivo esto, para dar a todos la oportunidad de contemplar. En este momento, la audiencia que miraba la transmisión en vivo ya estaba impaciente, con una transmisión de comentarios. Apareciendo, este es el submarino I-400 del Reino, con un desplazamiento de 300 toneladas y equipado con 3 aviones de ataque, conocidos como portador de aeronaves submarinos. ¿Un submarino que transporta aviones? Eso es tan extraño. Esta era la tarjeta Trump del reino en el pasado, planeaba ser utilizado para atacar la patria del país de la Alianza Star. No hay un daño externo obvio. Debe haberse hundido debido a que su sistema de propulsión es destruido por una bomba de aguas profundas. Es probable que el interior esté muy bien conservado. Superman entra y eche un vistazo. Lu Yao ciertamente no decepcionaría a los espectadores, e inmediatamente ingresó al submarino a través de la escotilla de 2 niveles de la torre de comando. A medida que se drenaba el agua en la capa de aislamiento, Lu Yao abrió la puerta del compartimento resistente a la presión y fue testigo de la escena dentro del submarino. Era un desastre, plagado de tuberías agrietadas y varios escombros, y los pasillos aún estaban inclinados. Afortunadamente, estaba en su mayoría bien conservado. Respirando hondo, el aire estaba lleno de cloro, y la temperatura era solo aproximadamente 7 u 8 grados Celsius. Lu Yao no estaba allí solo. Llevaba el submarino no tripulado que servía como cámara. Aquí, el submarino solo podía transmitir imágenes estáticas, pero aún permitía a los espectadores ver el interior ruinoso y caótico del submarino. Continuando hacia adelante, escenas asombrosas se desentragran gradualmente ante los ojos del mundo. Primero, Lu Yao se encontró con una cámara cerrada y abrió la puerta con las manos desnudas en medio del ruido de rejilla. El aire aquí era particularmente turbio, y había varios esqueletos encadenados a las tuberías. Había marcas claras de cortes de cuchillas en sus huesos, con los enchufes de los ojos vacíos mirando en vano en el techo, y las tuberías de metal y la cubierta circundantes estaban cubiertas de marcas de lucha. Un espectador preguntó con fusión: ¿qué es este lugar? ¿Por qué están encadenados aquí? ¿Es una celda de la prisión? El chat silenciado por un tiempo antes de que alguien respondiera: cariño, esta no es celda de prisión. Es la sala de almacenamiento de alimentos. Alimento de comida. Dios mío. El canibalismo sucedió aquí. Al darse cuenta de lo que había sucedido, explotó la sección de comentarios. Cuando el submarino se hundió, los accesorios internos estaban en su mayoría intactos, solo el sistema de propulsión estaba dañado. Esto significa que estos soldados del reino estaban atrapados vivos en una jaula de acero en el fondo del mar. Rodeados por la interminable oscuridad y silencio, cuán desesperados deben haber estado. Los que se comieron fueron aún más desesperados. Hay marcas de lucha claras en las fotos, lo que indica que vieron impotentes mientras se cortaban piezas de su carne mientras todavía estaban vivos, y aquellos que lo hicieron probablemente eran sus amigos. Detente. Voy a estar enfermo. Muchos espectadores expresaron que no podían manejarlo, pero había noticias más impactantes por venir. Lu Yao se mudó rápidamente a la bodega de carga del submarino, donde había muchos productos muy envueltos en lonas. Lu Yao levantó la lona, y una deslumbrante luz dorada irradiaba,
Era de hecho una montaña de oro. Llegando al resto de las lonas reveló la montaña tras la montaña de oro, que equivale a cientos de toneladas. Y no era solo oro. Más allá de eso, había muchas de las preciosas reliquias culturales de Sia Country, incluidas pinturas, porcelana y bronceguare, cada una de las cuales podría considerarse un tesoro nacional. Estaba claro que este submarino transportaba tesoros saqueados del país de Sia. Muchos internautas del país de Sia ya estaban maldeciendo al submarino como obteniendo lo que merecía. Sin embargo, también había algunos botes de metal extraños en la bodega de carga, con forma de cilindros de gas, y no estaba claro para qué se usaban. Muchos expertos sintieron un escalofrío en sus corazones al ver estos objetos. ¿Podría ser esto? La respuesta fue revelada rápidamente. Lu Yao siguió adelante, encontrando a muchas más personas encadenadas en el camino. Sin parar, llegó a la cabaña de comando, donde encontró el registro de navegación del submarino y los telegramas secretos. Incluso encontró al capitán. En la cabaña de comando, había un esqueleto desplomado sobre un escritorio, y a juzgar por el rango militar en el uniforme, fue el capitán, quien se había tragado una bala en un acto final de desesperación. Esta era la única persona en todo el submarino que no estaba encadenado. Votar.